Muy buenas tardes, mi nombre es Liliana Esmeralda Rivera Martínez, estudiante de la Universidad Tecnológica de El Salvador en el área de Ciencias Jurídicas. Este día les voy a hablar un poco sobre el tema el poder constituyente y más originalmente el originario. ¿Cuál es el origen del poder constituyente? El origen del poder constituyente radica en una idea central del pensamiento político moderno. El poder último para crear una constitución proviene del pueblo soberano. Este concepto se desarrolló especialmente durante las revoluciones liberales del siglo XVIII, como la Revolución Francesa y la Revolución Americana, donde se estableció que el pueblo es el único legítimo para establecer el orden político jurídico. Tipo de poder constituyente. Originario. Crea una nueva constitución desde cero, surge directamente del pueblo sin limitación previa, derivado o constituido, reforma una constitución ya existente, actúa bajo las reglas que establece la misma constitución. Origen histórico del poder constituyente en El Salvador. En El Salvador como país nació jurídicamente con su primera constitución tras independizarse en 1821. Desde entonces ha habido más de una docena de constituciones. Cada vez que hubo un cambio profundo del sistema político por guerra o golpe de Estado o cambio de régimen, se invocó el poder constituyente originario. Algunos ejemplos claves del origen histórico del poder constituyente en El Salvador son la Constitución de 1886, una de las más duraderas, que se originó tras un periodo de inestabilidad que refleja un momento en el que el poder constituyente fue centralizado por élites. Constitución de 1850, que fue el resultado de un nuevo intento de modernizar el Estado. La Constitución de 1800 y 1983, la cual surgió en plena guerra civil. La Asamblea Constituyente fue elegida en 1982, aunque formalmente democrática, fue producto de un nuevo pacto político bajo presión de actores nacionales e internacionales. Aquí se ejerció el poder constituyente originario, aunque limitado por condiciones de contexto. Es muy importante dividir los conceptos de poder que definen como competencia, capacidad o energía para cumplir un fin. Y si a eso le sumamos el adjetivo constituyente, nos queda poder constituyente. El poder constituye o da poder a un Estado, pero hay dos definiciones que o energía aparecen ser sinónimos, mas no lo son, como lo es el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado. El poder constituyente originario es el que ejerce primero y da paso al poder de Estado y origina el poder de la Constitución. Da paso al poder de Estado y origina la primera Constitución. Él da nacimiento a la estructura organizativa del Estado. Esto significa que es la capacidad que tiene ese pueblo para dictar la Constitución. Muy buenas tardes, mi nombre es Liliana Esmeralda Rivera Martínez, estudiante de la Universidad Tecnológica de El Salvador en el área de Ciencias Jurídicas. Este día les voy a hablar un poco sobre el tema el poder constituyente y más originalmente el originario. ¿Cuál es el origen del poder constituyente? El origen del poder constituyente radica en una idea central del pensamiento político moderno. El poder último para crear una constitución proviene del pueblo soberano. Este concepto se desarrolló especialmente durante las revoluciones liberales del siglo XVIII, como la Revolución Francesa y la Revolución Americana, donde se estableció que el pueblo es el único legítimo para establecer el orden político jurídico. Tipo de poder constituyente. Originario. Crea una nueva constitución desde cero, surge directamente del pueblo sin limitación previa, derivado o constituido, reforma una constitución ya existente, actúa bajo las reglas que establece la misma constitución. Origen histórico del poder constituyente en El Salvador.
En El Salvador como país nació jurídicamente con su primera constitución tras independizarse en 1821. Desde entonces ha habido más de una docena de constituciones. Cada vez que hubo un cambio profundo del sistema político por guerra o golpe de Estado o cambio de régimen, se invocó el poder constituyente originario. Algunos ejemplos claves del origen histórico del poder constituyente en El Salvador son la Constitución de 1886, una de las más duraderas, que se originó tras un periodo de inestabilidad que refleja un momento en el que el poder constituyente fue recentralizado por élites. Constitución de 1850, que fue el resultado de un nuevo intento de modernizar el Estado. La Constitución de 1800 y 1983, la cual surgió en plena guerra civil. La Asamblea Constituyente fue elegida en 1982, aunque formalmente democrática, fue producto de un nuevo pacto político bajo presión de actores nacionales e internacionales. Aquí se ejerció el poder constituyente originario, aunque limitado por condiciones de contexto. Es muy importante dividir los conceptos de poder, que definen como competencia, capacidad o energía para cumplir un fin. Y si a eso le sumamos el adjetivo constituyente, nos queda poder constituyente. El poder constituye o da poder a un Estado, pero hay dos definiciones que o energía aparecen ser sinónimos, mas no lo son, como lo es el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado. El poder constituyente originario es el que ejerce primero y da paso al poder de Estado y origina el poder de la Constitución. Él da nacimiento a la